Es precisamente uno de los referentes, líder de este equipo de audiovisualistas que estuvo trabajando en la recuperación de noticiarios de la década del 40. Imagínense, vamos a poder observar también esto y vamos a conversar con él cómo fue ese trabajo, el proceso para la recuperación de estos materiales que nos van a graficar cómo era también nuestro país allá por 1940. Ya está con nosotros Ray Armele. Bienvenido, Ray, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes para toda la audiencia de Tarde Total y ABC TV, Gaby y Rubén, para evacuar toda la curiosidad que haya sobre este tema. Bueno, y queremos saber precisamente en qué consistió el trabajo de recuperación de estas cintas más que nada para poder observar estos noticiarios. Nada, ¿hasta qué hora tienen tiempo? Tenemos tiempo hasta las 4. Bueno, ya estuve en este programa cuando eso estaba Marlene, sí. Y vos hablamos de... En ese momento, me falla ya un poco la memoria, yo tenía al principio la imprecisión con respecto al periodo. Exacto. Y inclusive especulamos en principio que podía ser de los años 60. Así mismo. Y grande fue nuestra sorpresa cuando empezamos a capturar algunos fotogramas y aparecía ahí el general Higinio Morínigo, ¿verdad? Exacto. Entonces ahí nos dimos cuenta, ¿verdad? Inclusive ahí en esa lata que se veía recién en cámara, estaba escrito por el señor que coleccionó el material, decía, pero yo dije, a lo mejor son fotos, claro, ¿verdad? Estaba esa duda. Y bueno, después entonces ya corroboramos y decía ese material precisamente que Morínigo baja las escaleras de Embrú Villaroga, era el noticiario 1. Y luego empezamos a ver los siguientes, fue un proceso largo de anotar ahí como se ve. Sí. Lo invitamos a Luis Verón porque había algunos intendentes que se cambiaban en aquella época, no como ahora cada 5 años, sino era cada... como una camisa cada unos cuantos meses. Entonces, Verón, que tiene el libro escrito sobre la ciudad de Asunción y sus intendentes, nos ayudó mucho a ir más o menos identificando las épocas, las personalidades que aparecían. Y bueno, ahí está con Luis. Ahí está con su cinta ABC. Sí, totalmente. Ray, ¿podrías comentarnos cómo va a ser esta exposición de todos estos hallazgos, de todo esto que ustedes tienen? Bueno, nosotros trabajando con el equipo, que está Hugo Gamarra, Raúl González Allen, Carlos Verabet en la parte de informática, Dani Adorno nos ayudó también un poco. Con este equipo, con Tito Vera, el proyeccionista de acá, y un proyeccionista en Argentina, que es Juan Carlos Moreno, empezamos a evaluar un poco las posibilidades y lo que pensamos ya para la exposición, que no solamente había que presentar esto que ahora recuperamos, sino que dar un poquito un panorama, de mostrar un poco de lo que se ha hecho en cuanto a recuperación, sobre todo para llamar la atención que esto es una minúscula parte de lo que a lo mejor nos estamos perdiendo. Es decir, hay muchísimo más y hay materiales que ya lamentablemente se han perdido. Afortunadamente hay algunos esfuerzos, está lo que hace Manuel Cuenca, lo que hace Javier Yubi, lo que hace Uninorte, hay algunos coleccionistas privados, pero no hay una cinemateca nacional. Entonces eso es grave, porque al haber bibliotecas nacionales, que como dice Hugo en una de las entrevistas, el audiovisual es el lenguaje actual, el lenguaje del siglo XX y del siglo XXI. Entonces es como si fuera que nosotros seguimos usando ese lenguaje escrito que ya no es que terminó, ¿verdad? Pero es algo que ya la imprenta tiene como 500 años y más, y el audiovisual, sin embargo, se impone a través de los celulares, las tablets, etcétera, y no hay un lugar donde vos puedas acceder a esa información. A los archivos. Ahora, Ray, cuando vayamos, por ejemplo, a esta exposición, uno podrá observar así como era en un cine en los 40, los noticiarios. No, en principio lo que nosotros hemos hecho es digitalizar el material, ¿verdad? Porque obviamente no es solamente un problema de
digamos, de equipos o de técnicos que operen esos equipos que ya desaparecieron de la sala de cine, sino que también ese material, como tiene tantos años, estamos hablando de 70 años 70 de antigüedad, entonces sufre con cada proyección, ¿verdad? O sea, se va resintiendo y lo ideal es no exponerlo a ese proceso, ¿verdad? Y como en la exposición queremos que se vean materiales, o sea, fundamentalmente va a haber 2 audiovisuales que van a ser los noticiarios en sí, que duran 66 minutos, los 9 noticiarios que hemos recuperado, y luego tenemos las entrevistas sobre los noticiarios que estarían en otra pantalla. Entonces la gente puede optar y en el medio, digamos, va a haber paneles y objetos alusivos como equipos, artefactos, latas de película, descripción un poco de varios de esos materiales, ¿verdad? Y bueno, yo creo que va a ser algo interesante, sobre todo para los que alguna vez estuvieron en una sala de cine y también para los que nunca estuvieron. Claro, Ray, claro, en 1940 todavía no estaba la televisión paraguaya, que recién a fines de la década del 60. ¿Se puede saber quiénes fueron los encargados de la filmación y del noticiario? No tenemos la más pálida idea. ¿Y el contenido más o menos, los noticiarios de qué eran? Sabemos que era una empresa probablemente contratada por el gobierno, ¿sí? Y bueno, el más suspicaz, digamos, al hacer una apreciación, en una de las entrevistas que hicimos fue Manuel Cuenca, que dijo, bueno, esto se hizo después de la revolución del 47, entonces, ¿cuál habrá sido el objetivo? Por un lado, tratar de paliar un poco, porque esa guerra civil dividió al país, entonces creó, ¿verdad?, las famosas rencillas políticas que tenemos hasta hoy día, ¿verdad? Los rótulos que de repente se le ponían, ¿verdad?, a los que estuvieron en el otro bando, esa rivalidad inclusive entre familias, entre amigos, entre hermanos, etcétera. Entonces creo que se intentaba, seguramente que asesorado, o sea, ya entramos en el terreno de las especulaciones, seguramente que asesorado por algún consultor paraguayo, extranjero, no sabemos, pero alguien le dijo a Morínigo, mira, el cine es tu herramienta. ¿Por qué? Porque lo han usado los norteamericanos, los alemanes, los rusos, ¿verdad? Y es una buena oportunidad. Ya era algo comprobado, no era algo que él iba a experimentar a ver qué onda, a ver qué tal salía, ¿verdad? Sino que los rusos lo hicieron después de la revolución bolchevique, los alemanes lo hicieron en la Alemania nazi, los norteamericanos, en primer lugar, pensaron en el cine porque era algo que no necesitaba, digamos que traducción, ¿verdad? Era un lenguaje que en el cine mudo se basaba más en gestos y en música, y entonces como ellos tenían una gran migración, era un lenguaje universal, y acá tenemos una población bilingüe. Por eso que es una pena que el audiovisual no se use en toda su dimensión. Yo digo con pena y con vergüenza de que he elaborado unos materiales, por ejemplo, didácticos de historia para el Bicentenario, de literatura, y el Ministerio de Educación le importó un pito, ¿verdad? Hablando mal y pronto, muy bien, qué lindo, qué sé yo, vamos a pasar en el Arandurapé, que una vez existió, pero ningún ministro se acercó y dijo, bueno, vamos a hacer 2.000 DVD, vamos a repartir en los colegios. Hoy en día ya ni siquiera necesitas los DVD, con un pendrive, ¿verdad? No hay tampoco una iniciativa de decir, a ver, busquemos en todas las casas, como en este caso ustedes encontraron estas cintas, estos rollos, de por ahí encontramos también rollos en alguna sala perdida de alguna persona, ¿no? Totalmente, que es lo que sucedió. Acá nosotros no teníamos idea, esta señora se acercó a nosotros y de a poco vamos descubriendo retazos del pasado del padre. Yo traje, no sé si se puede mostrar, este recorte de un diario ya desaparecido. ¿Pueden matar un poquito más, Ray? El diario Hoy, ¿verdad? A lo mejor se puede ver acá la firma de un señor,
Javier Yubi, O sea, Javier que en Yubi. ese momento estaba en el diario Hoy. Sí, era joven, muy joven era Javier, más joven que ahora. Estamos hablando de 1995. Sí. Sí. En el 1995 Javier le entrevista a don Julio Mote. Sí. Increíblemente le habla de todas sus aficiones de coleccionar fósiles, Ajá. insectos, vegetales, Libros. libros, documentos, fotografías, y nos le habla de las películas. Y también era coleccionista de películas. ¿No? Y ya tenía esta colección en su poder. La que ustedes tienen ahora, que van a Exactamente. exponer. Ah, mira. Él ya estaba coleccionando eso, bueno, y quedó hasta el final de sus días, y 2 años después la hija nos contacta, ¿verdad? Gracias a ustedes, gracias a la gente que sale en cámara y se interesa. A mí me contactaron por la página Asunción Audiovisual, donde Sí. levantamos siempre En Facebook. materiales del viejazo. Y bueno, y tenemos mucho éxito desde que empezamos a desarrollar. En el 2016 empezamos y hoy tenemos más de 60.000 seguidores. Y bueno, entonces me llamaron de un programa televisivo, colegas de ustedes, me invitaron a una entrevista y yo hablé y dice que la señora estaba en su casa a las 11 es el programa de este colega. Estaba preparando la comida, qué sé yo, ¿verdad? Y pum, me dije, mira, bro, este señor le voy a contactar para darle las películas Claro. que tenía mi papá, ¿verdad? Y entonces, como yo ahí hablé de la página y dije, bueno, en todo caso la gente que me quiere contactar me puede escribir en el Facebook, ¿verdad? Y eso mismo hizo ella, ¿verdad? Me mandó un mensaje así y me dijo, estos son los noticiarios de mi papá, ¿verdad? Y me Excelente. mandó ahí un listado. Impresionante. Y bueno, entonces contacté con ella sin ningún interés ni de promocionar ni nada, ¿verdad? Ni vender. Ni tampoco. vender, no. Ella lo que quería era que se haga algo útil con eso, ¿verdad? Ray, ¿y qué te parece si compartimos con nuestros televidentes también todo el trabajo material que ustedes han elaborado y lo que han recuperado también a raíz del intenso trabajo que han realizado? Ahí está el noticiario cinematográfico número 1, sonido original, ¿eh? Supongo que será un extracto porque es largo. Exacto. Sí, sí, sí. A rendir honores al presidente, quien asistido por su secretario general y decanes naval y militar, se dirige al Palacio de López para iniciar su labor cotidiana de gobierno. A su llegada a Palacio, las tropas de la Guardia le presentan armas. Los señores ministros de Estado, miembros del Poder Ejecutivo de la Nación, se reúnen en el despacho del general Morillo y bajo la presidencia del primer mandatario celebran su sesión ordinaria de Consejo de Ministros. En estas sesiones se estudian y resuelven los distintos expedientes en carpeta y a su consideración son sometidas las importantes gestiones de gobierno correspondientes a cada ministerio. Asisten a esta reunión los señores ministros del Interior y Justicia, de Hacienda, de Relaciones Exteriores y Culto, de Defensa Nacional, de Economía, de Obras Públicas y Comunicaciones, de Educación y de Salud Pública y Previsión Social. El secretario general de la Presidencia de la República actúa de secretario. Bueno, Ray, qué espectacular, ¿no? Y las tomas son sensacionales. Y la voz del locutor que se desconoce quién es. Ese es el gran misterio. Preguntamos a algunos amigos, antiguos locutores, gente que de repente tenía conexiones con Radio Nacional o con la historia de Radio Nacional del Paraguay, porque por ahí cerca estaba, ¿verdad? Existía la de NAPRO, no existía como ahora la SICOM, Exacto. pero existía la de NAPRO y tenía una Secretaría de Comunicación y la Radio Nacional, y por ahí supongo que estaba este locutor, pero hasta ahora no conseguimos a alguien que identifique Así que si por ahí alguien de la audiencia escucha, que se ponga en contacto con nosotros, que es un dato muy interesante
que estamos tratando de recuperar. Compartí también la página de Facebook que nos mencionabas y Sí. también a qué hora va a ser esta exposición, ¿tiene algún costo? Sí, la exposición es gratuita, va a habilitarse el lunes 4 a las 4 de la tarde, pero ya en ese horario, digamos, ya está próximo al cierre, así que a partir del 5 puede ir la gente de 8 a 17 horas, de lunes a viernes, y los sábados de 8 a 12. En el Archivo Nacional. En el Archivo Nacional ningún problema, no tiene ningún costo el acceso, pero si van en grupos, como el espacio es así como acá el estudio, no es un espacio muy amplio, entonces si van en grupos lo ideal es que se comuniquen a través del correo paraguaymemoria@gmail.com o al 442-448 interno 115 para reservar. De repente quiere ir todo un curso de algún colegio o de alguna facultad de periodismo o de comunicación, sin ningún problema estaremos ahí para atenderles y para guiarles, explicarles también. Ray, yo quiero felicitarte por este trabajo que están realizando, realmente es sensacional. A mí me apasiona todo lo que es lo antiguo, este tipo de colecciones. Yo suelo ver películas, por ejemplo, de los 40, del 50, películas mexicanas, y yo digo, ¿cómo puede ser que Paraguay no tenga una? Y a veces miro estos materiales que nos presentan ustedes, que nos están entregando, y realmente aplaudo porque es un trabajo realmente serio, un trabajo muy difícil, y es la recuperación también de todo lo audiovisual y es parte de la recuperación de nuestra historia. Y fíjate que no es solamente algo que atañe al cine o que atañe al periodismo. Alguien que ve estos noticiarios puede ver la moda. Por ejemplo, justo detrás de estos noticiarios número 3 es el saludo de Año Nuevo, y van los embajadores, los diplomáticos van al palacio a saludar al presidente, y las señoras Amburu Villaroga. Eso podemos ver en otra ocasión. Y la moda con sus sombreritos. Eso ya va a criticar en otra vez. No, para mirar, para conocer, realmente muy interesante para todos. Muy Invitación lindo. Para todos. Totalmente. O sea, allí pueden ver si tienen ese tiempo para mirar la pantalla donde vamos a exhibir. Ray, prometemos volver a invitarte y participar también de la exposición, hacer un material también para emitir en nuestros programas de los noticieros. Gracias, Ray, por la visita, y será hasta otra ocasión. ¿Cómo no? Les esperamos en la exposición, incluso si quieren hacer un enlace en directo desde ahí o quieren hacer parte del programa, con mucho gusto. Muy bien, así estuvo con nosotros Ray Armele, un apasionado por todo lo audiovisual.